Un gusto contar con su presencia, mis estimados hermanos. Tengan todos un feliz sábado y sean bienvenidos a este tema tan interesante que vamos a tratar el día de hoy. Hoy, como pueden observar en el título y como se ha venido anunciando estos días, vamos a hablar sobre las ciudades de 15 minutos. Una propuesta actual, una propuesta moderna, una propuesta reciente que han lanzado las élites mundiales y que muchos países han adoptado ya como política pública. Por lo tanto, llama mucho la atención, porque siempre que nosotros vemos que algo proviene de arriba, de estos organismos globalistas como la ONU, la OMS, etcétera, etcétera, debemos prestar mucha atención y tratar de entender qué es lo que está pasando aquí y especialmente relacionarlo con la vida espiritual y la profecía bíblica. Es por eso que hemos decidido tratar este tema tan interesante de las ciudades de 15 minutos. Y les invito, queridos amigos y hermanos que están viendo esta transmisión, que podamos inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te vamos a pedir en este momento tu presencia con cada uno de nosotros, con cada persona que está viendo esta transmisión también, Señor, que el Espíritu Santo esté iluminando, que el Espíritu Santo esté guiando y lo que vamos a tratar el día de hoy sea, mi Dios, algo importante para nuestra vida, algo que nos lleve a reflexionar, algo que nos lleve a tomar decisiones, que, Señor, podamos estar apercibidos de los tiempos, que nos ayude a despertar todo lo que vamos a ver el día de hoy y que tú redargullas nuestra mente, Señor, y asimismo nos ayudes a comunicarlo a más personas, Padre. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos pues entonces comenzando en esta noche. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a nuestro hermano Nelson Berrú, a nuestro hermano Galdo y a nuestro hermano Andrés Aguilar, que el día de hoy vamos a estar exponiendo este interesante tema. Y bueno, quisiera comenzar de una manera bastante simple, ¿no? De la manera más básica posible. ¿Qué entendemos por ciudades de 15 minutos? ¿De qué estamos hablando aquí, no? Porque mucha gente tal vez no tenga idea de lo que estamos hablando en este momento. No ha oído esto o tal vez lo escuchó por ahí de paso, pero no sabe a qué nos referimos con ciudades de 15 minutos. Y para eso invito a cualquiera de nuestros exponentes que nos ayuden respondiendo esta pregunta. ¿Qué entendemos por ciudades de 15 minutos? Buenas noches con todos los hermanos presentes. Bueno, me gustaría a mí compartir un video que sacó el World Forum Económico Mundial. Y bueno, ellos explican en un video exactamente lo que ellos tratan, o de qué se trata, mejor dicho, esto de las ciudades de 15 minutos. Entonces, en este momento yo les quiero compartir un video, a ver si me ayudan por favor ahí para poder compartir la pantalla. Para que me den la opción para poder compartir, por favor, la pantalla, para poderles compartir el video. Eso, por favor, ahí en equipos que nos ayuden. Mientras tanto, recuerden que esta situación de las ciudades de 15 minutos es promovida actualmente principalmente por el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, ¿no? Que promovió el Gran Reseteo, y también por el C40, ¿no? Esta cumbre de alcaldes de las ciudades de todo el mundo que se celebró el año pasado. Entonces, ahora sí damos paso a Nelson. Ya, muy bien. Ahí les pongo el video. El video tienen que leerlo, así que pónganle mucha atención, por favor.
Muy bien. Disculparán tal vez la falta de audio, pero miren, el video solamente era para leer, nada más, no había voz tampoco. Esa es la idea que tienen ellos. Yo sé que tal vez algunos se dieron cuenta de algo muy interesante, que una de las ideas que también tienen ellos es que no circulen los coches o los carros o los vehículos el día domingo. ¿Ya? Abro aquí, abro un pequeño paréntesis y lo cierro. Al final hablaremos un poquito del día domingo, ¿no? Ahora miren, ¿cuál es la idea de ellos? La idea de ellos es formar ciudades más ecológicas, ciudades más limpias, ciudades que no contaminen tanto, áreas verdes, que ya no se utilicen vehículos, sino que se utilicen bicicletas, que esto también ayuda a disminuir la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es interesante que esta idea comenzó a sonar justamente después de la pandemia, ¿ya? Justamente después de la pandemia. Yo me acuerdo cuando comenzó todo esto de los encierros, una de las noticias que yo vi, y que pueden buscarla en internet, decía lo siguiente, China, que es un país que contamina muchísimo, había disminuido, pero creo, si no mal recuerdo, un 80% la emisión de carbono y de todos estos gases tóxicos que ellos producen. Yo un grupo con unos hermanos, ya, escúchenme bien, les decía yo, algún, esto de los encierros, les decía así yo, esto de los encierros va a ser el futuro, les dije. Porque la gente se está comenzando a dar cuenta que mientras el mundo se detiene, baja la contaminación. Entonces esto va a proveernos que elijan un día, nosotros sabemos que es el domingo y lo están demostrando, lo están diciendo, ya, y de esa manera pues comiencen a cesar ciertas actividades poco a poco. Primero no, es un domingo al mes, después va a ser 2 domingos al mes y después van a ser 4 domingos al mes todos los domingos, ya. Pues miren, esta es la idea. Nosotros sabemos el trasfondo de todo esto, pero vamos un poquito más a ampliar la idea de las ciudades de 15 minutos en este momento. Vamos a ampliar un poquito más la idea de las ciudades de 15 minutos. Entonces, miren, ¿cuál es el problema de todo eso? Todo lo que se ha presentado aquí es hermoso. ¿A quién no le gustaría vivir en un lugar o en tu barrio, en tu barrio, ¿no? Que en tu barrio tú tengas acceso a un hospital, que tus hijos puedan ir tranquilamente caminando a la escuela, al colegio, que tú puedas tener ahí un centro comercial, puedas tener un cine para tu entretenimiento, puedas tener un mercado y solamente tengas que caminar 1, 2, 3 cuadras. Sería hermoso, ¿verdad? La idea es hermosa. Ahora, yo hago una pregunta. Nosotros hemos visto, porque miren, esto es interesante, hay muchas ciudades que están justamente dentro de esto. Este programa se llama el C40, ya les voy a mostrar más adelante un poquito de esto. Pero yo les digo algo, para los que vivimos en una ciudad o los que viven en una ciudad, ustedes han visto que en sus ciudades se está remodelando las ciudades, se están poniendo escuelas más cerca de donde tú vives, están poniendo nuevos hospitales, nuevos mercados. Nosotros vemos que están haciendo algo así. Yo no he visto, personalmente. Entonces, miren, yéndonos un poquito al cine, porque no nos olvidemos que ellos usan la programación predictiva. Ellos cogen y nos lanzan ideas y nosotros vamos digiriendo esas ideas, cosa que cuando ellos lo llevan a la realidad, nosotros ya la asimilamos de una manera más fácil, pues ya nos los dijeron, ya nos contaron la historia y nosotros la creímos, que eso es lo peor. Ya hay una película que se llama Los Juegos del Hambre. Atención al título, Los Juegos del Hambre. No les voy a explicar aquí toda la película, pero la película se basa justamente de que hay distritos. Y esto es interesante. Hay distritos que son más ricos que otros. ¿Ya? Hay distritos que son más ricos que otros. Y esa es la cuestión de lo que quieren ellos hacer. Por un punto, vamos por un punto nomás. Que justamente el barrio donde tú vives, que si es un barrio pobre, vamos a hacer una idea aquí, ¿no? De que los que estamos aquí presentes vivimos en un barrio pobre. Ahora ellos cogen y hacen una ciudad de 15 minutos en tu barrio. Ahora a vos se te complica más todavía el hecho de tú poder salir de ahí y aspirar a algo mejor, ¿ya? Hay unos, una película que se llama Los Juegos del Hambre. No les voy a explicar aquí toda la película, pero la película se basa justamente de que hay distritos. Y esto es interesante. Hay distritos que son más ricos que otros. Y esa es la cuestión de lo que quieren ellos hacer. Por un punto, vamos por un punto nomás. Que justamente el barrio donde tú vives, que si es un barrio pobre, vamos a hacer una idea aquí, ¿no? De que los que estamos aquí presentes vivimos en un barrio pobre. Ahora a vos se te complica más todavía el hecho de tú poder salir de ahí y aspirar a algo mejor, ¿ya?
Y esto obviamente también nos recuerda un poquito a los guetos de la Segunda Guerra Mundial, tema que tenemos que tocarlo con pinzas, para nosotros sabemos cómo está YouTube ahorita con sus políticas, no podemos hablar muchas cosas de manera directa. Y en la Segunda Guerra Mundial se hizo algo muy interesante, no de la noche a la mañana, esto no pasó de la noche a la mañana, pero poco a poco los judíos comenzaron a ser aislados. No podían llegar a cierto lugar, ya no podían llegar a otro lugar, ya no podían entrar en cierta ubicación, y un día de la noche a la mañana estaban totalmente encerrados, y nosotros ya sabemos lo que pasó con ellos y qué pasaba justamente en esos lugares. Nosotros lo sabemos perfectamente, no podemos. Entonces, miren, esta es la idea que que tienen ellos de las ciudades de 15 minutos. Esa es la idea que a nosotros nos pinta. Y cuando nosotros vamos justamente a la propaganda nazi de la Segunda Guerra Mundial, ellos pintaban a los guetos como una cosa maravillosa. Ellos hacían hasta propaganda diciendo que era un lugar increíble de recreación y que vas a pasarla bien y vas a tener atención médica y comida. Ellos te pintaban como si fuera una guardería, pero nosotros sabemos que, lo no estamos hablando solamente de los cristianos, sino de muchas personas que saben perfectamente cómo funcionan los gobiernos de este mundo, que están diciendo, oye, a nosotros nos están encerrando. No es que nos van a encerrar, porque esto ya está sucediendo. Nos están encerrando. Y la cuestión es que realmente nos están encerrando donde nosotros estamos. Y nosotros sabemos que hay barrios que son mejores que otros. Y esa es la situación. ¿Por qué están haciendo esto? Pues bueno, ellos tienen obviamente un propósito oscuro, no solamente con un propósito, sino varios propósitos. Creo que ya lo hemos de seguir desarrollando a lo largo de este tema. Entonces, en pocas palabras, con este video que nosotros vemos y con esos comentarios que también les hago yo, más o menos esta es la idea de las ciudades de 15 minutos. Excelente. Y miren, esto es algo bastante interesante porque cuando nosotros, yo creo que los cuatro que estamos aquí presentes, en algún punto en años anteriores, mencionamos que el asunto de la pandemia, todo lo que rodea la pandemia, pues iba a servir como plataforma para impulsar otro tipo de proyectos. Y justamente entre los proyectos que salieron a partir del famoso virus fueron las ciudades de 15 minutos. Entonces llama la atención, ¿no? Y mucha gente nos decía conspiranoicos, exagerados y cosas por el estilo, ¿no? Pero tú ves que a partir de toda esta situación del virus, pues empezaron a salir un montón de proyectos, todos de este tinte globalista, ¿no? Impulsados por las élites para llevar adelante una agenda. Y sabemos cuál es esa agenda, ¿no? Bastante hemos hablado de la Agenda 2030, de cuáles son sus objetivos, de cuáles son sus planes. Si tú te pones a revisar la cuestión de las ciudades de 15 minutos, vas a ver que está en estrecha relación con la Agenda 2030. Es más, hay un punto que se llama ciudades inclusivas, si no estoy mal. Dentro de este punto, pues, se aborda el asunto de las ciudades de los 15 minutos, se ha metido este asunto. Así que es algo que debería preocuparnos, porque sabemos que la dirección en la que tiende todo este asunto, es a un control totalitario de la población. Ese es el fin último, ¿no? Así en muy poquísimas palabras, tener un control totalitario de la población. Ahora, cuando tú revisas la profecía bíblica, ¿no? Especialmente lo que es Apocalipsis 13, te das cuenta de que los poderes ahí representados quieren llevarnos a ese estado, ¿no? Donde puedan controlar la economía de las personas, la religión de las personas, la educación de las personas, la política, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este mecanismo que se está tratando de implementar, ¿sí? Todavía no se ha implementado. En muy pocos lugares realmente se ha implementado ya esta idea de este proyecto de las ciudades de 15 minutos, pero ya está en marcha, ¿no? Y eso es lo preocupante. Ya está en marcha y la mayoría de gobiernos del mundo ya han adoptado este modelo de ciudades en sus políticas internas, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando, ¿no? No es una exageración lo que estamos diciendo acá. Nelson se refirió a los guetos, ¿no? Y sí, en efecto, se trata de tener una guetificación de la sociedad, de las ciudades, y esto pues obviamente tiene su fin. Solamente piénsenlo así. Eh,
para que se pueda implementar una ciudad de 15 minutos, para que se pueda formar estos guetos, estos estratos, estos sectores geográficos, necesariamente tiene que ver una planificación urbana hecha por un organismo superior, ¿no? Por alguien que esté ahí controlando, alguien que esté administrando. El Estado, el gobierno o los organismos supranacionales, inclusive como la ONU, van a estar al frente de este proyecto y prácticamente te van a decir cómo tienes que vivir. Y si ustedes se fijan, aquí ya se hace una estratificación de los que planean y los que se atienen al plan. Entonces, los que están allá arriba simplemente dicen, a ver, la ciudad tiene que ser así y los que están abajo tienen que acatar. ¿Se dan cuenta el atentado contra la libertad de las personas que es esto? Y yo solamente les pongo a reflexionar, ¿no? Si en un área de 15 minutos, y digamos que tu iglesia, ¿no? Para que reflexionemos, digamos que tu iglesia no está a 15 minutos, sino que está a media hora de tu casa, ¿qué vas a hacer ahí? ¿A qué iglesia vas a asistir? O más bien dicho, ¿a qué iglesia te van a pedir que asistas? ¿Se han dado cuenta que en cada parroquia hay una iglesia no adventista, sino católica? Entonces, para pensar, ¿no? Para pensar. En fin, ahora, quisiera Andrés, que tú nos hables un poco con respaldo bíblico del espíritu de profecía. ¿Qué tienen que ver las ciudades de 15 minutos, ¿no? A la luz de la Biblia, si es que tienes algún texto o algo que lo respalde. Gracias, apreciado Alfonso, y un saludo también a todos aquellos que se han conectado y a aquellos que quizás lo harán después a este mensaje. Si bien es cierto, estamos mencionando aquí planes que ya están en marcha, no son futuros, son eventualidades que junto a la pandemia arrancaron nada más. Y cuando hablamos de estas ciudades de 15 minutos, estamos hablando que en el radio de 15 minutos es todo el límite al cual cada persona puede circular. Recordemos también que esto es un tipo de bloqueo en cuanto a la urbanidad de las personas, es decir, hacia dónde yo puedo dirigirme o direccionarme. Estos bloqueos o estos encierros se llamaría de otra manera también, es decir, yo tengo una limitación ahora ya. Y esta experiencia que ya es parte en varios lugares de Europa, Canadá tiene ya ciertas secciones con esta experiencia. Debo mencionar que, por ejemplo, nosotros estamos ubicados aquí en Sudamérica, en Ecuador. Quito y Guayaquil ya tienen una propuesta de ciudades de 15 minutos, Alfonso. Por lo tanto, nosotros vamos al marco bíblico. Y yo quiero empezar con algo interesante. Si ustedes van conmigo al libro de Segunda de Reyes, al capítulo 6, quiero entrar y me voy a tomar unos minutos de introducción a este punto. Ustedes van a encontrar que los sirios querían invadir al pueblo de Dios. Pero es algo interesante. Nosotros miramos que a partir del versículo 8 del capítulo 6 de Segunda de Reyes dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Quiero que noten aquí, el rey de Siria estaba poniendo sus campamentos, es decir, su ubicación geográfica ya estaba focalizada en dónde iba a estar ubicado para ir contra el pueblo de Dios. Cuando hablamos de estos campamentos, son los lugares donde la gente de parte de este rey pagano iba a estar situada para llevarle algo en contra al pueblo de Dios. Ahora noten, en el verso 9 dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Noten que la advertencia que Dios entrega es al siervo de Dios, que era el profeta, a Eliseo. Es decir, Dios utiliza al profeta para poder darle la alarma, para poder contar los planes que tienen los paganos contra el pueblo de Dios. Si estamos entendiendo esta causal, nosotros estamos topando estos planes que el enemigo ha trazado y que está utilizando
a ciertas élites para lograr los objetivos con los cuales ellos desean establecer un control total sobre cada ciudadano de este planeta. Lo interesante es que miren, en el verso 10, voy concluyendo esta sección, dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar, dice el que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Noten ustedes, el rey de Israel obedeció lo que Dios le dijo a través del profeta. El que no obedece lo que Dios le dice a través del profeta, tristemente no va a poder ser guardado del mal, en otras palabras. No sé si estamos mirando la escena. Y noten que no solo obedeció una vez, sino que fue una y otra vez. Es decir, yo doy esta introducción, amigos y hermanos, porque nosotros tenemos que disponernos a avanzar de acuerdo a lo que Dios nos ha enfatizado. Yo sé que quizás Galo después va a apoyar parte de este comentario que estoy haciendo ahora y darnos más luz en el espíritu de profecía. Pero ustedes y yo miramos que esto no es algo nuevo. Recordemos, tan pronto las naciones se empezaron a constituir o instituir, recordemos desde cuándo de paso, ustedes encuentran en el libro de Génesis, yo voy a la historia ahora ya, brevemente, ustedes van conmigo al capítulo 10 del libro de Génesis, vamos al origen aquí, y ustedes se encuentran que dentro de los descendientes de Cam, miramos aquí que fue uno de aquellos que empezó a constituir las ciudades y todo lo que en ellas hay. Y entonces ustedes pueden leer conmigo lo que se encuentra aquí en Génesis del capítulo 10, hablando de Cus y los hijos de Cus, que estamos en el verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, capítulo 10 de Génesis, versículo 8, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, verso 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esta palabra delante de Jehová es en contra de Jehová, no está a favor de Dios. Continúo. Dice que fue el comienzo de su reino Babel, y noten las ciudades que él instituyó: Erec, Akkad y Calne en la tierra de Siná. De esta tierra se olió para sí Nínive, la cual es, noten lo que termina siendo, ciudad grande. Estas ciudades empezó a constituir alguien que estaba en contra de Dios. Ahora, las ciudades empezaron a hacinarse. El plan de Dios nunca fue que su pueblo pueda estar todos bajo un mismo círculo, todos viviendo estrechamente, pared con pared. Ese nunca fue el plan de Dios. Dios tenía el plan de multiplicación y quería entregar al pueblo una tierra donde fluía leche y miel, una tierra espectacular para que la labrasen, para que la cuidasen, para que puedan vivir una experiencia diferente, total, diferente de lo que hoy tenemos como idea. Estoy poniendo los marcos introductorios ahora. ¿Qué sucede? Las naciones paganas, con todo su circuito de, por así decirlo, de prácticas, fueron los que impresionaron los ojos, la mente, la imaginación, las percepciones, los sentidos del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios empezó a copiar todo lo que los paganos estaban haciendo. A tal punto que también empezaron a fundar ciertas ciudades. Ahora, amigos, avanzo al punto en que el pueblo de Dios fue asediado. Es decir, hubo momentos en los cuales los paganos vinieron a rodear al pueblo de Dios, no por una ocasión, sino por varias ocasiones. Y estas varias ocasiones, cuando fueron rodeados del pueblo, dentro de su ciudad que construyeron, no podían salir. No podían, por ejemplo, poder abastecerse de alimentos. Los que quedaron allí adentro no podían salir por más que hayan sido extranjeros. Recuerdo, y ustedes recordará quizás, por ejemplo, el asedio de Babilonia a Israel y a Judá. Usted recordará, les obligaron a encerrarse dentro de la ciudad,
los aniquilaron, los tomaron esclavos, prisioneros, no podían estar allí aguantando, es más, tenían que comer hasta el estiércol de las palomas. Primera figura. Segunda figura, usted encuentra el asedio de los romanos a la nación judía como tal, al pueblo. Ya en sus muros enmurallados, nadie podía entrar ni salir. Y ustedes miraron y saben que aún en medio de las fiestas que se estaban celebrando cuando fueron encerrados, mucha gente que llegó al sitio no era prácticamente que vivía ahí en Jerusalén. Eran gente que venía de otros territorios, por así decirlo. Venían judíos de otras naciones a celebrar las fiestas y de repente quedaron encerrados. ¿Y por qué digo esto? Porque el plan de la ciudad de 15 minutos es prácticamente un encierro disimulado a las personas. Y nosotros miramos que estos marcos que le pasaron al pueblo de Israel se están volviendo a repetir y se han venido repitiendo una y otra vez. Y esto ha causado las tremendas persecuciones a lo largo de la historia del tiempo. Yo simplemente he resaltado, por causa también de no darme tanto tiempo y no leer, pero miren, ya el propio Jesucristo, ustedes miran en el libro de Lucas, advirtiendo, y este es el texto paralelo de Mateo 24 sobre la abominación desoladora, en el capítulo 19, ustedes recordarán, aquí Jesús había mencionado que tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la ciudad iba a ser rodeada. Nos dice en el versículo 41 que cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella. ¿Por qué? Versículo 42, y hermanos y amigos. ¿Por qué hacemos énfasis ahora en este tema? Porque lo que está por llegar no simplemente es esta ola que viene como un tsunami para controlarnos, no solo a través de estas ciudades de 15 minutos, no solamente a través de la moneda y la experiencia digital, no solo a través de todos estos sistemas digitales de control y de credenciales, de identificaciones, sino por sobre todas las cosas, nos dice aquí que el problema está en que no nos estamos dando cuenta de que hay un evento que se acerca. Y el evento que se está acercando, dice el verso 42, Jesús, y en sus palabras, oh, si también tú conocieses, dice aquí el texto, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. ¿Qué está encubierto? ¿Qué hora viene? Amigos, la hora de la visitación está por llegar. Y Dios desea que nosotros sepamos las cosas de antemano y por eso ha utilizado a sus profetas. Ha utilizado a la profeta para que el pueblo pueda alarmarse, pueda estar entendiendo los tiempos. Verso 43, Jesús ya habló en esa época a su gente y recordemos que estas son profecías de cumplimientos dobles. Y por eso dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto noten. ¿Qué pasó? ¿Qué no conocieron? El problema es que no conociste el tiempo de tu visitación, estimado Alfonso, y por eso hoy es importante que usted y yo entendamos el tiempo. Esta es la hora. Y lo que estamos mirando en estos marcos constructivos que están haciendo ya estas élites y esta gente que tiene en su mente el hecho de control sobre la humanidad, entonces Dios ha avisado a su pueblo lo que viene para que se prepare, para que se aliste, y entonces solo termino en este marco bíblico mencionando que Dios tiene un plan muy diferente al que creó Nimrod, muy diferente al que se crearon las ciudades hoy y donde usted quizás vive, porque ese no es el marco que Dios desea donde usted pueda estar sostenido. Dios tiene un plan y un propósito para el pueblo que va más allá de 15 minutos, es decir, tenemos que salir de estas circunstancias que nos están apretando y que nos quieren imponer, y por eso usted y yo somos inteligentes y tenemos la palabra de Dios. Excelente, y en efecto, ¿no? Creo que hemos sentado una buena base bíblica. Eh, Ustedes notan que efectivamente en Génesis capítulo 10 podemos ver esta acción, ¿no?, de Nimrod de edificar ciudades. Si el propósito de Dios para el ser humano siempre fue que se multiplique y que llene la tierra, ¿no? Esa es la expresión que usa cuando Noé baja del arca y Dios lo bendice y le da instrucciones, ¿no?, de multiplicarse, fructificar y de llenar la tierra. Lo mismo le dice a Adán y Eva.
La idea de Dios nunca fue que el ser humano se amontone en espacios reducidos, ¿no? Nunca fue que se amontonen en ciudades. Ese no era el plan de Dios. Nimrod edifica las ciudades en contra de la voluntad del Señor. Y justamente una de las preguntas que llegó por el chat en YouTube tiene que ver con lo que mencionó Andrés, ¿no? El año 70. Miren, si ustedes leen el primer capítulo del Conflicto de los Siglos, ahí y lo relacionan con lo que estamos hablando en este momento, van a quedarse anonadados, ¿no? Porque justamente lo que el Espíritu de Profecía dice al respecto del año 70, del sitio de Jerusalén, es que para entender los tiempos modernos, para entender los tiempos del fin, tenemos que entender los sucesos que rodearon al año 70. Entonces yo les invito muchísimo a que puedan profundizar en los eventos del año 70, mis hermanos, y se van a sorprender, porque sí, justamente el hecho de hacinar a los judíos en Jerusalén, el hecho de que ellos estuvieran ahí amontonados en esta ciudad, por motivos religiosos en aquel entonces, ¿no? Porque justamente se estaba celebrando la Pascua, si no me falla la memoria, y había muchos judíos, había alrededor de 2 millones de judíos dentro de la ciudad. Y los 2 millones de judíos quedaron encerrados, ¿no? Quedaron ahí atrapados sin poder salir. Entonces, se están produciendo actualmente las condiciones necesarias para que se dé un nuevo encierro. Y los hijos de Dios, pues y me incluyo, ¿no? Lamentablemente, no, creo que muchos de nosotros tenemos que incluirnos dentro de esa categoría. Sí, seguimos ahí cómodos dentro de las ciudades, sabiendo lo que va a pasar y viendo cómo se están desarrollando las cosas y sabiendo también lo que pasó en el año 70. Tenemos un ejemplo más reciente, ¿no? Que Nelson lo mencionó y me gustaría que Galo comente un poco respecto a esto, que tiene que ver con la guetificación y lo que ya se vio durante el nacionalsocialismo, ¿no? Ustedes saben que el nacionalsocialismo, dicho sea de paso, no es por nada que el socialismo se esté tratando de implementar en todos nuestros países hispanohablantes principalmente. Sí, entonces, durante la época de la Alemania nacionalsocialista se vio ya esta estratificación de la población, se vio ya esta división de la población. Entonces, quisiera que ahondemos un poquito más en ese punto. ¿Cómo eran las condiciones? ¿Qué fue lo que sucedió en aquel entonces? Mucho gusto, mi querido Alfonso, amigos presentes, todos reciban un cordial saludo y una linda noche para cada uno. Bueno, realmente las inquietudes, los temas que se nos ha planteado a través de Nelson, Andrés, todos estos temas son muy, muy relevantes, muy importantes. Y nada más quisiera, pues, lo que mencionas ahorita tú, Alfonso, la situación, la situación socioeconómica global que estamos atravesando tiene una plataforma. Yo quisiera volver a un aspecto bíblico para que tengamos una noción, digámoslo, mucho más, un espectro mucho más amplio de lo que está pasando y por qué está pasando esto. Primeramente, entendamos de que nos enfrentamos a dos condiciones radicales presentes en el último tiempo, en el tiempo del fin. La primera cosa es una, un mecanismo de asociación globalizada para integrar, para unificar, para establecer una sola sociedad. De eso se trata la plataforma de una ciudad. Para que tengamos noción de esto, vemos cómo empezó la noción de una ciudad. Esto empezó en Génesis, cuando Caín se había rebelado contra Dios, se había separado de su familia original y él estableció su propio vínculo social. Él estableció la primera ciudad. En Génesis 11:5 nos narra que generaciones más adelante, nos dice el verso 4, dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Es interesante notar, como decía Andrés, los principios detrás del establecimiento de esta forma de vida. La forma de vida de unificarse, de una globalización, de una sola sociedad, tiene una consigna bíblica, el origen de una rebelión contra los planes de Dios para su creación. Muy interesante. Y vemos entonces en este principio que continuó a lo largo de la historia, que cada vez que se menciona este aspecto de ciudad, se establece una sociedad unificada con un propósito de rebelión contra el gobierno de Dios. Estos son los principios que vemos en la Biblia.
Es interesante, quiero invitarles a que miremos aquí en Apocalipsis 17 y vamos a mirar unos puntos en la condición de nuestro tiempo. Dice el verso 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. Verso 4, y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata y adornada con piedras preciosas, perlas, y en su mano un cáliz lleno de abominaciones y de suciedad de su fornicación. Es interesante que eran fluidos. Cuando hablamos de esta suciedad son fluidos físicos que obviamente están contaminados. Entendamos esto desde una perspectiva también biológica. Muy interesante. El verso 5. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy interesante. El espectro profético nos narra que se ve una mujer. Esta mujer tiene una connotación llamada Babilonia, y pues una consigna de su carácter, contaminada, llena de fluidos que están contaminados, están enfermos, y que asimismo está presente el carácter de esta mujer, que la representa aquí llamada Babilonia. Luego continuamos al Apocalipsis 18, verso 2. Y clamó este ángel que desciende en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces vemos cómo se aumenta esta foto. Una mujer en esa condición que hemos visto de ramera, llamada Babilonia. Ahora Babilonia tiene una connotación mucho más amplificada que nos dice que es dirigida, dominada por demonios y espíritus inmundos. Continuamos la palabra del Señor y dice el verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Vuelve a repetir estos conceptos de pecado y transgresión y de contaminación, y continúa diciendo, dice, fueron de fornicación de los reyes de la tierra, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra. Dos puntos interesantes en esta amplificación. Vemos gobiernos involucrados y vemos los comerciantes. Vemos los que manejan las riquezas, las transacciones comerciales globalizadas. Entendamos estos principios. Quiero leer el verso 5, ahí Apocalipsis 18, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Entonces vemos que la plataforma de esta foto, llamémoslo así, de esta figura, es pecado, transgresión, rebelión contra Dios. Por favor, lean conmigo más adelante y vamos a leer aquí al versículo 16 de Apocalipsis 18. Dice, y diciendo, ay, ay de aquella gran ciudad que estaba vestido de lino fino y púrpura de escarlata y adornada con oro, perlas preciosas. Vemos entonces, mis queridos amigos, que mujer, Babilonia, gobiernos, el comercio, ahora tiene la consigna ciudad. Ciudad, como es que empezó en este mundo, en un mecanismo de globalizar, de unificar una sociedad en rebelión contra Dios. Y como leímos en Génesis, edificar una torre. Es interesante ver que en las ciudades se establecen claros los conceptos de la élite. Los que están arriba de la torre son los que gobiernan, y así los que van descendiendo hasta lo último de abajo son los que van a estar de súbditos pues a esa autoridad. Es interesante esa figura, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos establece este principio. La rebelión contra Dios está fraguado en el principio de unificación de una sociedad y globalización, llamado ciudad. El otro punto que, como les había mencionado, de 2 puntos, el otro punto es ahora tiempo. Ciudad y tiempo. Es interesante ver que en el libro de Mateo, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Y si aquellos días no fuesen acortados, estamos hablando de tiempo, estamos hablando del elemento, del ingrediente profético, tiempo y acortar tiempo. Cuando hablamos de ciudad, no podemos negar que la consigna propia de pensar innatamente en lo que es una ciudad es en ahorrarnos tiempo. Tiempo porque todo encontramos a la mano. Yo
Este término actual de llamar ciudades de 15 minutos viene más allá del tiempo de Caín, como estamos viendo aquí en la palabra del Señor. Establecer que una sociedad tenga todo al alcance de un corto tiempo. Lo que estamos hablando, mis amigos queridos, simplemente es entender que en estos tiempos finales, la profecía nos enseña que los tiempos va a ser un ingrediente letal, indispensable para la supervivencia de una sociedad. El sistema actual lo denomina ciudades de 15 minutos, ciudades de tiempo corto, al alcance de todo en tiempo corto. Y este principio es el que la Biblia nos enseña que no es lo que Dios estableció. Andrés nos mencionaba algo muy importante, como Dios estableció las condiciones de vida para su pueblo. Tenían que trabajar el campo. Yo no sé, me hablan de ciudades de 15 minutos, pero no me dice saque un plátano en 15 minutos o coseche un aguacate en 15 minutos desde que siembra la planta. Demora años. El elemento tiempo es tan indispensable en la comprensión de lo que estamos experimentando en la actualidad que vemos que Dios nos está avisando en las últimas instancias de este mundo que el mundo está tomando la última forma de guerrear contra Dios. Se está llevando a cabo lo que dice Apocalipsis 16, que está llamando a los reyes de la tierra, estos tres espíritus inmundos que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos, para unificarlos en esta filosofía. Y quiero solamente terminar este punto con el siguiente aspecto que mencionó aquí mi querido Alfonso, con respecto a lo que la historia de esta consigna y de esta premisa nos ha enseñado en el tiempo de los inicios del siglo anterior, cuando se fue fraguando el partido socialista nazi, que no era un partido político, sino que era una filosofía, era un endoctrinamiento que se introdujo a la juventud por algunas décadas y se fue estableciendo y fraguando una mentalidad de unificación bajo un principio y un concepto. Esta fue la mentalidad que pudo ejercerse cuando finalmente se efectuó la Segunda Guerra Mundial y el partido nazi con ese puño de hierro, con esa mentalidad y con esa, digamos, doctrina de proseguir y realizar todo tipo de transgresiones y pecados y cosas que cualquier persona en su sentido común hubiese tenido algo de privación, algo de segundos pensamientos antes de ejercer una violación o un asesinato o algo, un genocidio atroz. Nada de esto los detuvo. ¿Por qué? Porque estaban endoctrinados, estaban dominados bajo una creencia y fortalecida por el aparataje socialista. Qué interesante ver cómo en la actualidad, a través de estas agencias gubernamentales que estamos hablando globalizadas y el Foro Económico Mundial, que tiene un filósofo en la actualidad que es el que fragua el endoctrinamiento de esta nueva cosmovisión. Este señor se llama Yuval Noah Harari, ustedes habrán escuchado. Es interesante ver cómo él narra en sus explicaciones en el comúnmente invitado al Foro Económico Mundial, donde él narra cómo como sociedad nosotros estamos recreando nuestra propia existencia, borrando todo lo que hemos sido producto de un azar, de acuerdo como él le llama a lo que creemos ser nuestra dependencia de una creencia espiritual o mantener ciertas normas por convicciones éticas. Eso no existe bajo una nueva mentalidad, un endoctrinamiento que ahora se llama tecnocracia, la tecnología, la ciencia que está tomando, enseñando, dominando al mundo entero a realizar estos objetivos. Interesante ver cómo este señor es homosexual, cómo él vive en este tipo de estilo de vida, siendo él judío safardita de sus orígenes étnicos y de sangre, cómo él desafió sus mismos orígenes y ahora es el altavoz de esta nueva filosofía y endoctrinamiento
globalista. Amigo querido, solamente les puedo decir que esto de aquí ya pasó, no es nuevo. Desde el tiempo de Caín se ha procurado establecer este nuevo orden mundial, se ha procurado establecer un gobierno socialista globalizado, se ha procurado realizarlo, pero Dios ha tenido misericordia que en sus momentos Él lo detuvo, pero vemos que en el tiempo final lo único que va a detener ese aparataje y ese esquema, esa bola de nieve que va creciendo mientras hablamos, va a ser las plagas que caerán antes que Cristo regrese. Así que, amigos queridos, debemos estar preparados en una consigna espiritual, en un entendimiento de identidad, de por qué nosotros debemos de haber escuchado, no ahora, años, décadas antes, qué es lo que creemos, cuál es nuestro fundamento de fe y también tomar decisiones con respecto al estilo de vida. Como decía Nelson, esta foto que toma allí en París, ¿verdad? Que nos presentan tan bonito, que vayan en bicicleta, que haya parques, que haya huertos, es una vil mentira. Mientras nos dicen eso en el video, por otro lado, se está penalizando a las casas que hagan huertos en su casa. Amigos queridos, todo esto está llevándose a cabo en la sociedad y en el mundo entero porque tiene algo que dice la Biblia, que es abominaciones, transgresiones y pecados, rebelión contra Dios. El tiempo de haber salido de las ciudades, hermano, fue hace mucho tiempo. Amén. Eh, Excelente. Y justamente mencionaste muchos puntos interesantes, ¿no? Y uno de los últimos fue sobre París, ¿no? Que Nelson presentó el video. No sé cuántos de ustedes, hermanos, que ven esto y aquí también con nuestros panelistas, no sé cuántos de ustedes han leído El conflicto de los siglos y se han fijado que siempre París juega un rol importante en la profecía bíblica, ¿no? Y no solamente por 1798, me refiero a Francia en general, ¿no? No solamente a París, sino solamente por la profecía de los 1260 años, por lo que sucedió en 1798 y todo eso, ¿no? Si tú revisas toda la historia francesa en relación con el papado, vas a darte cuenta que Francia siempre fue relevante a nivel profético. Y eso lo puedes leer en el conflicto de los siglos. Siempre fue relevante y hoy en día sigue siendo relevante. Justamente Francia es una de las primeras naciones que ha tomado la posta, ¿no? Que ha tomado la delantera con respecto a este asunto de las ciudades de 15 minutos. Ahí inclusive existen secciones muy bien diferenciadas de la población europea y de población musulmana. Sí, hay comunidades musulmanas, comunidades pequeñas musulmanas dentro de las ciudades de Francia, que son comunidades muy fuertes. Eh, y donde se ha visto cosas inclusive tan tremendas que hace muy poco se violó una chica, ¿no? Ocho musulmanes violaron a una chica dentro de una de estas comunidades musulmanas y no fueron llevados a juicio, o bueno, fueron llevados a juicio, pero salieron impunes porque supuestamente la ley francesa no se puede aplicar para ellos, porque ellos se manejan por la Sharia, ¿no? Por su ley islámica. Entonces, es una cosa tremenda lo que está produciendo este fraccionamiento de la sociedad, ¿no? Que se quiere llevar a nivel mundial. También puedes darte cuenta que en Francia fue a donde llamaron al famoso Carlos Moreno. Para los que no saben, Carlos Moreno fue el que inventó, ¿no? El que propuso la idea de las ciudades de 15 minutos. Él es el pionero de esta idea. Entonces, Carlos Moreno, si no estoy mal, es colombiano. Y me corrigen si no es así. Carlos Moreno es invitado en el 2022 al foro de Davos, donde él da la conferencia sobre las ciudades de los 15 minutos y esta política es adoptada por muchos países. Asimismo, es llamado por Francia. Él actualmente está en Francia y es uno de los consejeros más importantes ahí del primer ministro, ¿no? Y está ahí trabajando por implementar este modelo. Entonces, Francia, siempre debemos poner mucho el ojo también en Francia, ¿no? Porque ahí siempre suceden cosas interesantes, no solamente en el Vaticano, que la mayoría de adventistas solo está viendo lo que hace el Papa, ¿no? Pero la profecía nos muestra que hay que ver lo que está haciendo también la segunda bestia, y cuando tú expandes aún más tu estudio, te vas a dar cuenta que inclusive Francia, Canadá, Europa en general, también son puntos importantes para la profecía bíblica. Entonces, queridos hermanos, y ahora sí quisiera continuar un poco
con quien quiera responder esto, ¿no? Porque hemos dicho que el objetivo final de esto es llevarnos a un control total, ¿sí? Un control total. Y decir eso es sencillo, ¿no? Pero lo que deberíamos preguntarnos es cómo. ¿Cómo nos quieren llevar a eso? ¿Cómo es que las ciudades de 15 minutos nos pueden realmente llevar a eso? Sí, entonces ahí quien quiere intervenir y si tienen noticias respecto a eso, pues sería excelente. Bueno, tomo tomo la palabra. Y bueno, primero que nada, para entrarnos ya un poquito más, vamos a decirlo así, a la noticia en sí, a lo crudo, ¿ya? Quiero ahorita quizás poner a muchas personas, les voy a poner ahorita los pies en la tierra, porque estamos hablando de algo que no va a suceder, sino que ya está sucediendo. Vamos a aclarar esto. Esto no es que va a suceder, esto ya está sucediendo y en este momento les voy a compartir tres imágenes. Tres imágenes. Justamente la primera, C40. Todos los que están promoviendo esta cuestión de las ciudades de 15 minutos y todo esto, están metidos justamente en este movimiento, vamos a decir, del C40, que justamente, pues, la idea del C40 es las ciudades, ellos son los que promueven, mejor dicho, las ciudades de 15 minutos, el C40. Ya, ellos son los que promueven las ciudades de 15 minutos. Pero miren, hay 13, interesante el número, 13, 13 de la mala suerte, bueno, 13. Hay 13 ciudades del C40 que se comprometen a impulsar la salud pública mediante la reducción de las emisiones de residuos. Bueno, ya saben el video que les hice ver, ahí esa es la idea que ellos tienen. Y miren, aquí tenemos estas tres ciudades. Y voy a destacar a dos ciudades. La primera es la ciudad de Buenos Aires, para los hermanos habla hispanas. Yo sé que nos están viendo muchas personas de habla hispana, ¿no? La primera ciudad es Buenos Aires, que es una de las ciudades que se ha comprometido, son de las primeras que van a implementar esto de las ciudades de 15 minutos aquí en Sudamérica. Y la segunda que quiero destacar es la ciudad de Quito, Ecuador. Van a ser de las primeras ciudades en implementar esto de la idea de las ciudades de 15 minutos. ¿Cuántas personas en este momento nos están viendo desde Ecuador? Bueno, aquí todos los que estamos presentes somos de Ecuador, tal vez para las personas que lo ignoraban. Y bueno, una tercera ciudad, Río de Janeiro, también, que es Brasil. Esto es lo que está sucediendo. Y miren, cuando en videos que yo he compartido en mi canal de YouTube, yo he hablado de que se está aproximando una segunda pandemia. Yo le digo pandemia, no digo pandemia, digo pandemia porque todo esto está organizado. Y ellos se están preparando para cuando llegue a suceder esto va a ser brutal, les voy a decir así. Disculpen, tal vez uso palabras un poquito fuertes. Esto va a ser brutal. Lo que se venga después va a ser totalmente fuerte, fuerte, fuerte. Ahora, permítanme un momento, por favor. Hay algo más que les quiero decir. Cuántas ciudades están justamente involucradas en esto? Son más de 90 ciudades que están involucradas justamente en esto de las ciudades de 15 minutos. Y aquí yo les quiero compartir un pequeño mapa. Y miren, voy a destacar justamente la cuestión de Sudamérica. Bueno, aquí está Quito, Bogotá, para los hermanos de Colombia que nos están viendo, para los hermanos de Perú, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina, ya, las ciudades de Curitiba, perdón, Sao Paulo, Brasil y El Salvador, Río de Janeiro, por mencionar unas cuantas. Y bueno, si vamos a México, también yo sé que muchas personas de México nos están viendo, la Ciudad de México, son ciudades que ya están comprometidas, lo van a hacer sí o sí, ya vamos a aclarar esto, sí o sí, van a implementar esto de las ciudades de 15 minutos. Y obviamente que las que están de amarillo son las ciudades que van a ser las primeras, y una de ellas es la ciudad de Quito, aquí en Sudamérica, como ya les dije, la ciudad de Buenos Aires.
La cosa, la cosa es seria. Esto está sucediendo. Esto no es algo que va a pasar, esto está sucediendo. Y dentro de poco nosotros vamos a ver ciertos detallitos que nos van a cambiar la vida. Como ya mencioné, hay muchas cosas que se están implementando en esto. Una de ellas es, bueno, pero yo tengo que salir, de una u otra manera tengo que salir. Ponte que, no sé, mi trabajo quede por acá o tenga que ir a un hospital, no sé, alguna cosa. Bueno, te van a dar un permiso para que tú puedas salir 100 veces al año. Estamos hablando de un promedio, que esto es menos de 2 veces por semana, porque el año tiene como 54 semanas, si no estoy mal. Por favor, corríjame si estoy mal, 54, 53, algo así es. 52, gracias. Gracias, Alfonso. Ya, 52. Puedes salir 100 veces al año, o sea, 2 veces por semana. Y tú dirás, bueno, pero yo me escapo, yo me puedo ir caminando, yo qué sé. Aquí viene algo muy interesante también de un tema que hablamos nosotros en el pasado, el dinero digital. Yo les dije algo en esa transmisión que hicimos justamente aquí con todos los que estamos presentes. Yo les dije que el dinero va a tener fecha de caducidad, pero también hay un detalle muy importante del cual se está hablando ahora. El dinero va a tener límite regional. ¿Qué es lo que van a hacer? Obviamente tú por tu celular, todos tenemos un celular, todos pagamos, compramos por un celular, hacemos transferencias, etcétera, etcétera. Hoy esta es la moda y cuando el dinero sea digital, cuanto más vas a andar con este aparatito o con alguna especie de dispositivo que tenga algún chip o algo que esté conectado al internet o quién sabe qué. ¿Qué es lo que sucede? Si tú te sales de la zona, de tu zona, vamos a decirlo así, de tu barrio, de tu gueto, ¿qué sucede? Te van a bloquear el celular y tú no vas a poder comprar nada. O tal vez lo que hagan es también, es de que si tú en tu zona de 15 minutos puedes comprar una galleta en $1, ahora la vas a comprar en $1.50 saliendo de ahí, porque saliste sin permiso. Si tú tienes tu carro eléctrico, tu Tesla de último modelo, ¿qué es lo que va a suceder? El momento que pasas la línea, se te va a apagar y no vas a poder seguir avanzando aunque quisieras. ¿Ya? Y el control es que este es el problema. El control de todo esto es brutal. Lo que están haciendo. Y obviamente esto es con la intención de dividirnos, de separarnos, de organizarnos. Voy a poner un ejemplo un poquito, tal vez ofensivo, voy a decirlo así. Pero vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos 100 gallinas. 100 gallinas. Tenemos 100 gallinas. 100 gallinas de corral. Un poco difícil llevar el control de 100 gallinas, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Bueno, hagamos una cosa. Dividamos las gallinas en grupos de 25. De esta manera podemos tener un mejor control. Vemos qué gallinas ponen, qué gallinas no ponen. Eh, y bueno, y podemos, mejor dicho, poder administrar, llevar una administración perfecta de eso. ¿Por qué? Nos damos cuenta que el grupo 1 pone más que las otras. Nos damos cuenta que el grupo 2 pone menos, el grupo 3. Podemos tener una mejor administración de esto en ese sentido. Hay incluso un mejor control de plagas o a su vez también para hacer ciertas cosas que nosotros queremos hacer en las gallinas. Ustedes me entienden. Estoy tratando de usar estos ejemplos. Vuelvo a repetir porque YouTube está un poco delicado con ciertas palabras. Ya. Es lo mismo que van a hacer con nosotros. Nos van a poner en diferentes zonas, en diferentes barrios y de esa manera nos van a dividir. Obviamente que las personas que tienen mucho dinero, para ellos estas cosas no van a ser una molestia, pero para las personas que la mayoría de nosotros ganamos, muchas de las veces apenas lo suficiente para poder subsistir, va a ser terriblemente difícil poder llevar una vida así. El hecho de que tú quieras salir y el hecho de que tú sales y tú dices, bueno, está bien, salgo, pero ahora o tienes un permiso especial o tienes que pagar una multa. Y no estamos hablando de una multa de 5, 10, 15, $20. Estamos hablando de multas de 50, 80, 100, hasta $200 se está hablando. O sea, ustedes se imaginan, nosotros vamos a ser simplemente parte de una granja humana. Vamos a decirlo así, parte de una granja humana. Porque la idea de esto también es el consumo. ¿Ya? La idea de esto es el consumo, porque aquí también entra en juego, como ya mencioné, la cuestión del dinero digital. ¿Ya? Y todo esto es consumo. Vas a estar en una zona limitada, con un dinero limitado, con una fecha de caducidad, ¿ya? Y a la disposición de lo que estas personas
quieran hacer en ese lugar o te den para que tú vivas en ese lugar. O sea, si ellos quieren poner una escuela ahí, la pondrán. Y si la quitan, pues la quitan. Y si ellos quieren poner un centro médico ahí, lo ponen. O si no, lo quitan. Y yo les dije al principio, ustedes están viendo que en sus ciudades están poniendo hospitales o clínicas o algún centro médico en cada barrio. No, no lo están haciendo y no lo van a hacer. No lo van a hacer. Porque estas, justamente, la mayoría de estas infraestructuras están en zonas privilegiadas de las ciudades, en lo cual pues solamente las personas que tienen una mejor posición económica pueden acceder a ellos con gran facilidad. O no me digas que una persona humilde vive cerca de un centro comercial. No, los más humildes no viven ahí. Los más humildes viven afuera de las ciudades. Ya ahí en lo último, ahí viven las personas más humildes. Los más ricos son los que se van a beneficiar de todo esto, porque ellos obviamente están haciendo una división. Pero obviamente que nosotros sabemos que el trasfondo de todo esto es poder tenernos a nosotros totalmente vigilados y de esa manera, ahora sí, voy a un poquito al trasfondo original de todo esto, poder implementar un gobierno mundial, el cual obviamente también nosotros como adventistas del séptimo día somos conscientes de que ahí viene la ley dominical. Ya, a mí muchas veces las personas me dicen, hermano Nelson, ¿y cómo va lo de la ley dominical? ¿Qué se ha dicho de la ley dominical? De la ley dominical prácticamente no se dice nada, pero todo lo que conlleva una ley dominical sí se está hablando, sí se está haciendo, mejor dicho, no es que se está hablando, se está efectuando. Y el rato que ellos ya lleguen a implementar esto, para nosotros va a ser demasiado tarde porque vamos a estar totalmente rodeados. Y eso es lo que nosotros no nos estamos dando cuenta. Que cuando todas estas cosas lleguen a suceder, nosotros vamos a estar atrapados. Entonces, miren, mis queridos hermanos, ¿cuál es la solución a todo esto? Lo que siempre hemos venido diciendo, salid de las ciudades. Dentro de poco van a controlar todo, porque vas a estar en una zona restringida. Y lo que lleguen a vender ahí de alimentación, tú vas a poder comprar. ¿Y qué tal si un día dejan de enviar la comida? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué tal si en cierta zona les ponen un castigo? ¿Qué vas a hacer? O sea, démonos cuenta el trasfondo de todo esto. Nosotros nos pintan esta cosa de una manera maravillosa. Y Alfonso justamente estaba hablando del que dio la idea de esto. Yo estaba viendo una entrevista de él y él decía, pero no, le pintaba como la octava maravilla del mundo. Decía, pero yo les invito a las personas que están en contra de esto que se vayan a París, decía, y vean cómo está funcionando. Y yo decía entre mí, sí, pero eso es París, o sea, eso no es Sudamérica. O sea, eso es París, bien dijo él, eso es París. Pero ¿por qué él nos dice, por qué no te vas a la ciudad de Ecuador, perdón, al país de Ecuador? ¿Por qué no te vas a Perú, a Colombia, y vas a ver lo que estamos haciendo en las ciudades de esos países? No, porque nosotros somos realmente los que vamos a ser segregados justamente en esta situación. Entonces, aquí, en pocas palabras, no, esta es la idea de lo que están ellos tratando de efectuar. Y este del trasfondo religioso, que realmente todo esto tiene un trasfondo religioso. Las personas no se dan cuenta de esto, pero todo esto tiene un trasfondo religioso, mis queridos hermanos. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, cuando nosotros ya efectúen esto y nosotros queramos hacer algo, va a ser demasiado tarde para poder hacer algo. Así es. Y bueno, creo que de la mano de todo este proyecto urbanístico, pues justamente hay una ley dominical detrás. Eso es verdad, ¿no? El asunto de la ecología es uno de los asuntos más sonados cuando se habla de ciudades de 15 minutos. La idea es que te movilices a pie o en bicicleta en un radio de 15 minutos, ¿no? Ellos no dicen en automóvil, ellos cuando hablan de 15 minutos, hablan de 15 minutos a pie o en bicicleta. Por eso te darás cuenta, ¿no? Y yo estoy seguro que la mayoría de personas aquí en sus ciudades se han dado cuenta que se está promoviendo muchísimo el uso de la bicicleta, se está creando ciclovías, se está implementando sistemas de bicicletas públicas, etcétera, etcétera. Y no es casualidad, ¿no? Porque se quiere generar estos espacios, este ambiente en el cual se pueda movilizar la gente solamente usando sus pies o su bicicleta en este radio de 15 minutos. En ese, ellos lo hacen o dicen que lo hacen por la ecología, por el cuidado del medio ambiente, pero sabemos que detrás del cuidado del medio ambiente se está impulsando la agenda de la ley dominical. Recuerdan ustedes la encíclica Laudato Si, ¿verdad? Recuerdan todas estas propuestas ambientales para curar el planeta, de darle descanso al planeta, de poner un día a la semana para que el planeta se recupere.
y proyectos como estos, ¿no? Entonces, detrás de todo esto también se puede ver una ley dominical. También noten que cada vez se usa más los autos eléctricos, los scooters eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene un motivo, ¿no? Y de paso, que estos dispositivos electrónicos, estos autos electrónicos con sistemas inteligentes y conectividad, etcétera, etcétera, tienen su motivo, como Nelson dijo, ¿no? Este tipo de autos está diseñado para que si tú te sales de un radio determinado, pueda ser identificado y frenado, ¿no? Ese es el problema con este tipo de dispositivos inteligentes, lo mismo con los celulares y otro tipo de tecnología. Entonces vemos que en efecto, si se logra implementar esto, que ya está en camino, como hemos mencionado, pero si se logra concretar esto, realmente las élites mundiales tendrán una plataforma muy sencilla para controlar a la población, muy sencilla. Y los que han leído distopías saben lo que nos conlleva todo esto, ¿no? Y yo les recomiendo mucho, lean 1984, Mundo Feliz, Fahrenheit 451, son libros de ficción, entre comillas, pero que nos muestran a dónde tiende la sociedad, hacia dónde nos quieren llevar las élites y el control que quieren tener sobre la población. Entonces, bajo toda esta premisa, ¿no?, que hemos presentado el día de hoy, sí quisiera oír, y porque esto es lo importante de todo este tema, me encantaría oír por parte de los tres un pequeño comentario eh, sobre qué curso de acción deberíamos tomar. Porque de nada nos sirve estar conscientes, no miren, nos están manipulando, nos quieren encerrar como animales, nos quieren controlar, etcétera, etcétera. De nada nos sirve saber todo eso. Es más, mucha gente cuando escucha estas cosas se espanta, se asusta y mejor dice, ya no quiero saber. Pero esa no es la idea. La idea es nosotros, como cristianos, como creyentes, como seres humanos libres, ¿qué curso de acción debemos tomar ante esto que está promoviendo la agenda del nuevo orden mundial? Y quisiera oír un poco de cada uno. Andrés, si puedes comenzar. Bueno, Alfonso, la verdad es que todos nosotros estamos involucrados en medio de estas premisas, creo yo, de alguna u otra forma. Y quiero, antes de dar este comentario personal ya al respecto, mencionarte y ligar un poco lo que ya dijo Nelson, lo que has dicho tú, lo que dijo también Galo, en cuanto a que los nazis son una representación muy interesante del modelo que se está estructurando hoy por hoy. Pero debo mencionar que todo el foco profético no ocurre en Alemania, no tiene que ocurrir en la China nada más, va a suceder esto en Ecuador, no esto es Argentina, no es Brasil, sino que el foco de atención profética va a estar concentrado en Estados Unidos. Ahora, quiero mencionar también que Adolfo Hitler, para hacer lo que hizo, no fue porque él solo inventó. Si me permiten compartir la pantalla, yo voy a compartir brevemente que hubieron leyes que salieron en Estados Unidos alrededor de 1870, que fueron las leyes de Jim Crow. ¿Qué hacían estas leyes? Estas leyes, lo que tenían, por así decirlo, de particular, es que estaban dispuestas para la segregación y privación de derechos conocidos como Jim Crow, que representaron un sistema formal y codificado del apartado racial, o en este punto el aislamiento racial que dominó el sur de Estados Unidos durante 3/4 de siglo a partir de la década de 1890. Estas leyes afectaron casi todos los aspectos de la vida diaria, noten, ordenando, escuchen esto, la segregación de escuelas, parques, bibliotecas, bebederos, baños, autobuses, trenes, restaurantes, es decir, todo este aislamiento, toda esta situación de control estaban como parte de las leyes Jim Crow. Los carteles, solo de blancos o de color, eran recordatorios constantes del orden racial que ya estaban impuestos en aquellas épocas. Ahora, estas leyes Jim Crow llegaron a ser estudiadas y analizadas por Hitler. Por eso es que los nazis estudiaron la eugenesia estadounidense y las leyes Jim Crow como modelo para sus políticas. Y esto les llevó a lo que
realmente ustedes miraron que desembocó en el hecho de la persecución a los judíos y cómo ellos construyeron todo este aparataje de situaciones a las que realmente ustedes y ahora solo miramos como historia. Pero esto no ha concluido. Y estamos volviendo, la historia vuelve a repetirse, amigos. Estamos mirando los modelos que ya fueron implantados ahora. Frente a todo este escenario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa fue la pregunta. Y miren, yo soy un simple mortal que no sabe mayor cosa, pero Dios, en cambio, es el dador de todo y Él sabe lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha dicho al pueblo? Usted mira primeramente en la Biblia, y yo voy a lo que declara el libro de Miqueas, el capítulo 5. ¿Qué va a pasar con las ciudades? Por causa de todo esto que están implantando, ¿Dios va a permitir que todas estas cosas queden así? Ustedes miren allí en Miqueas capítulo 5, versículo 11. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré, dice la palabra, todas tus fortalezas. De paso, en las ciudades con todas estas situaciones que están nuevamente resurgiendo, que parecían olvidadas acerca de la pandemia que habló Nelson, que son prácticamente artes de brujería, todo lo que utilizan para inocular a la gente y pincharle en el brazo. Por eso dice asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros más. Esto es lo que está sucediendo. Ahora, amigos, hermanos, Dios claramente a través de la inspiración, en este caso primeramente de la Biblia. Yo voy a dar el marco bíblico. Yo sé que no quiero quitar y llevarme tanta la situación ampliada al marco ya de la profeta de Dios o de la sierva del Señor que menciona ya los consejos, pero en Mateo 24 Jesús mismo mencionó, y quizás esto es no tan bien entendido por muchos, pero Jesús da una situación relevante, una señal en el versículo 5 de 15, perdón, de Mateo 24. Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y yo creo que ustedes y yo hemos estudiado Daniel, creo que ustedes y yo que estamos hoy conectados entendemos un poco más de estas situaciones, pero la orden es que los que estén en Judea huyan. Y noten que esta huida, este escape, va a los montes, porque Judea no estaba dentro de las grandes ciudades, estaba un poco más aislada, pero huyan a los montes. Esta huida, esta salida, es un énfasis que Jesús ya está empezando a hacer, porque lo que viene va a tomar directamente o va a estar relacionado el impacto de la crisis directamente a las ciudades. Y por eso el consejo del Señor es salgamos, salgamos de esos lugares. ¿Cómo? Y esa es la situación que ya Alfonso nos dejó aquí, ¿verdad? Endosando para tanto Galo como para Nelson. Y ese es el asunto que nos abre, quizás para un subsiguiente tema, apreciados hermanos, que nos debemos meter a analizar, porque nosotros, los que creemos en estos mensajes, necesitamos comprender que nuestro tiempo de salir de las ciudades está terminando. Pero, ¿cómo hacerlo? Mucha gente puede decir, no tengo recursos. Muchas personas pueden decir, es que yo soy citadino de toda la vida. Muchos justificativos podemos emplear para esta experiencia. Pero este es un momento en el cual debemos ponernos en las manos del Señor. Y entonces, amigos, yo creo que deberemos dedicar, y yo propongo dedicar un programa entero a este análisis consciente y consecuente, porque nos dará bien a todos nosotros poder hacerlo. Y usted que está escuchándonos en esta hora, que está mirando esta transmisión, le sugerimos que también sea parte de esta eventualidad y que usted comparta su experiencia. Usted tiene un chat aquí en la cual usted puede escribir su experiencia de cómo le ha resultado lo que está viviendo ahora si usted ha ido dejando la ciudad, por ejemplo. ¿Qué consejo usted podría dar a otros? ¿Por qué? Porque irse al campo no es una situación de la noche a la mañana en la cual todo es color de rosa
Hoy mismo nosotros, quizás en este caso, por mí particularmente, estoy visitando a una familia cercana, muy cercana a mí, y las cosas no fueron sencillas, pero esto toma tiempo, no crece como dijo Nelson de la noche a la mañana y ya el banano, ¿verdad? Esto tiene un tiempo, demora. Entonces, amigos, si Jesús nos ha dicho, cosas se ponen serias, que la crisis está avanzando, eh, de paso, los que están en equipos, por favor, van a apagar su audio, que estamos ahí cruzándonos. Nelson, tú estás como coanfitrión, puedes cerrar este audio que está cruzándose, pero lo que estamos mencionando, amigos, es que nosotros deberemos empezar ya a tomar decisiones, ¿sí? Y vuelvo a repetir, esta es una propuesta de reabrir un nuevo tema para lo señalado, pero no podemos seguir dilatando el hecho de quedarnos sin hacer nada dentro del lugar donde nos encontramos si usted se encuentra en una gran ciudad. No sé, Galito, quizás tú puedes añadir algo más al respecto de lo que estamos ya mencionando. Muchas gracias, Andresito. Claro, bueno, a ver, sí, estoy con el micrófono correcto. Sí, muchas gracias. Muy relevante, muy importante este análisis y es indispensable que especialmente a nuestros amigos en este conocimiento profético, bíblico, adventista, eh, conocemos muy a profundidad la teoría de lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí es del todo desconoce o tiene una idea de lo que hay que hacer. Y simplemente yo para de pronto abordar lo que Andrés nos menciona con respecto a tomar otro tema para ampliar sobre esta experiencia del mensaje a salir al campo o la vida distinta que debe caracterizar al adventista del siglo XX-XXI. No se diga, ¿verdad? El siglo XX-XX, no se diga siglo XX-XXI. Dice en Apocalipsis, volviendo otra vez a lo que dejamos en el punto anterior, volviendo a Apocalipsis 18 y el versículo 21, dice, y un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo, con esta violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad. Y es interesante ver que la consigna y la característica que predomina en las ciudades tiene una sola palabra. Especialmente me llamó la atención lo que nos contó Nelson con respecto al modelo de esta globalización, las ciudades globalizadas, es Buenos Aires y Quito. Y qué interesante que en estas dos ciudades el incremento de la violencia se ha multiplicado en tan dramaticidad que ya ha dejado de ser una mera casualidad, ya es algo rutinario. Cómo se está promoviendo y cómo se está tomando esta mentalidad violenta para cualquier acción, desde los políticos, desde la sociedad en sí, se respira violencia. Es interesante ver que la Biblia menciona que esta sociedad globalizada, fragmentada en el mundo entero por ciudades de 15 minutos, por entidades donde se domine al pueblo, a los habitantes de esos gremios, de esas ciudades, en una forma completa, económica, social, en salud, en educación, en lavamiento del cerebro por filosofía y por educación y por endoctrinamiento, nos dice aquí que sufrirá violencia y será una característica de su destrucción final. El verso 22, algo que me llama la atención, y voz de arpistas y de músicos y flautistas. Veremos allí. Cuando hablamos de esto son instrumentos, ¿verdad? Interesantes, que son instrumentos de cuerdas, instrumentos de vientos, que tienen matices suaves, matices delicados más bien. Se puede, ¿no es cierto? Son melodías agradables, ¿verdad? Y en sonidos semiagudos en forma dulce. Es interesante que dice que la voz de esos instrumentos, la voz de las buenas nuevas, como de música sana, agradable a los oídos, no se oirá más en ti. Y voz de arpistas y de
músico de flautistas. Y dice aquí, y de trompetistas no se oirá más en ti. Trompeta ya es un instrumento con mayor sonido, con mayor fuerza. Ya es algo que llama la atención. Y en la antigüedad la trompeta era también para alarmar, para avisar, para despertar a los que estaban durmiendo. Es interesante ver que la palabra del Señor dice que el tiempo de escuchar ese mensaje de las buenas nuevas de salvación, el mensaje de escuchar el mensaje de que Cristo viene y que realmente hay que prepararse, no se oirá más en ese mundo. Es interesante, se nos dice que debemos quedarnos en las ciudades para predicar el último mensaje, si no, ¿quién va a predicar? Los que dicen eso, déjenme decirles, mis queridos amigos, no hemos leído la palabra de Dios, estamos engañados, estamos dominados por falsas filosofías de este nuevo sistema que nos hace pensar que en la desobediencia del Señor vamos a tener algo que decir, y no es así. El Señor ha dicho claramente que no se oirá más de aquellos que alertan, que avisan, atalayas, que te llaman a despertar. Ya no vas a oír. Si no les oíste cuando había la oportunidad de escucharlo en melodías dulces, agradables, tampoco lo vas a hacer a la voz de trompeta. Y dice, ningún artífice de ningún oficio se hallará más en ti. Aquel que hace oficio es aquel que está dispuesto a trabajar, aquel que está dispuesto a actuar. Vemos ahora que la religión es una religión nada más de filosofías y de pugnas, de cuál punto de vista es el más interesante y qué es lo políticamente correcto, lo que el pueblo quiere oír. Pero no es así. El artífice, el que hace aquí el oficio, el que está con el llamado por Dios a ser profeta de Dios y dar un mensaje, ya no se va a oír más en ti. Y luz de candelero no alumbrará más en ti. ¿Qué es lo que va a haber, mis queridos amigos? Tinieblas. Qué interesante ver con lo que estamos mirando aquí, lo que Nelson nos puso allí, como, y no, más bien también lo que Andrés, pues muy interesantemente, ¿verdad? Este señor Jim Crow, como esa ley, ese mecanismo que se estableció en las urbes, en donde el lavado de cerebro, la filosofía era en las urbes, donde se te enseñaba quién es blanco y quién es de otro color, quién tiene derecho para una cosa y quién tiene derecho para el otro. Esa consigna no era para la gente que obedecía a Dios en la montaña, sino para los que estaban en las urbes. Es interesante ver cómo Dios ha dejado hasta el día de hoy ejemplos claros para nosotros que si no queremos dejar que nuestra luz se apague, como decía Andrés, ya hace rato largo debimos haber huido de este sistema. Y no les digo, hermanos, en una forma emocional ni en una forma fuera de responsabilidad. Esto ha sido demasiado acribillado, ha sido demasiado pisoteado, ha sido demasiado puesto en tela de juicio, en tela de duda, ha sido demasiado puesto en filosofías y en pugnas de que no es el tiempo. Cuando venga la ley dominical, entonces ahí sí vamos a ver qué acción tomamos. Hermanos y amigos, ¿qué es eso? Estamos perdidos, estamos en tinieblas de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando queramos reaccionar, lo último que vamos a hacer va a ser recibir luz. Es interesante ver, Noé y su familia pudieron sostenerse dentro del arca por tantos meses porque habían pasado años en preparación. Ninguno que no se preocupó de trabajar en el arca, que a través de haber sudado y trabajado y practicado la experiencia, que entró al arca, ninguno entró al arca. Nadie, absolutamente nadie pudo venir al último minuto y decir, yo sí entro, yo quiero ser salvo. Ninguno, la Biblia me dice, ninguno. La invitación estaba hecha, sí, pero ninguno lo pudo hacer. No porque no quisieron, porque no pudieron. Y esto es lo que queremos nosotros tener claro, amigos. No nos engañemos pensando de que yo al último minuto voy a tomar mi decisión y ahí sí voy a tener que decirle chao papá, chao mamá, chao mujer, chao esposo, chao niños. Ahí sí voy a decir chao a todos porque ahora sí creo. Mentira, engañados. Luz no va a haber más en ti. La palabra lo dice. Para nosotros tener esa luz hasta el último, tenemos que haber conservado la luz inicial. Y la luz inicial es cuando llegó. Y la luz inicial es cuando nos toca tomar una decisión. Y es ahí que el Señor habla a tu mente y a mi mente, a nuestra conciencia. Y dice,
A la luz de candelero no alumbrará más en ti. Voz de desposado y de desposada no se oirá más en ti. Aquellos que te cuentan el gozo de las bodas del Cordero. Aquellos que te cuentan que Cristo viene. No se va a escuchar más. No, vas a estar tan dominado por las filosofías de este mundo. Vas a decir, estos están predicando solamente filosofías de conspiración, estas solo teorías, están predicando cosas que nos quitan la paz, nos están diciendo que no va a haber paz y seguridad. Ay, amigo y hermano, ojalá tú no seas engañado, ojalá tú seas digno delante del Señor de poder ser amparado bajo el sellamiento de protección de Cristo. Pero esto no será dado a ninguno que haya sido indolente y que haya faltado a actuar cuando tuvo la oportunidad. Muchos hemos conocido amigos y hermanos, pero nos hemos amparado en que porque quiero conservar alguna situación personal, pero Cristo te dice, nadie que prefiera a otro antes que a mí es digno de mí. Amigo, son tiempos difíciles y serios. Estamos viendo que el diluvio está aquí encima nuestro y todavía estamos en la incertidumbre de cuál será el camino a tomar. Yo no sé, pero solamente leo la palabra del Señor y quiero terminar con esta parte del verso y no se oirá más en ti, porque los mercaderes eran los magnates de la tierra, porque por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Amigo, hermano, la palabra hechicería significa drogadictos. Todos los drogadictos, no hablamos de aquellos que están nada más en drogas ilegales, sino en aquellas que tienen el aval de un gobierno. Es la forma de dominar al mundo, es la forma de tomar la mente y la voluntad de la gente. Y estamos viendo cómo esto ya pasó, como decía Nelson, es historia, ya no es futuro, no es profecía, es historia. El Señor nos invita a que tú y yo reaccionemos por última vez. Y la palabra dice, y si esos tiempos no serán acortados. Babilonia nos está diciendo que acortan los tiempos, 15 minutos, no más, 15 minutos, los últimos 15 minutos. Y yo te pregunto a ti, ¿hasta cuándo quieres esperar? ¿Hasta cuándo? ¿En qué tiempo te vas a preparar? ¿En qué tiempo vas a aprender a cocinar? ¿En qué tiempo vas a aprender a sembrar? ¿En qué tiempo vas a aprender a separarte del sistema? ¿En qué tiempo vas a aprender a vivir sin cuenta corriente? ¿En qué tiempo vas a aprender a vivir sin tarjeta de crédito? ¿En qué tiempo vas a aprender a vivir sin gasolina? ¿En qué tiempo vas a aprender a vivir sin luz, sin agua? Bueno, hermano, yo no sé. Yo solamente deseo que tú y yo seamos conscientes y no desaprovechemos la oportunidad y la obligación de actuar ahora para nuestra preparación, que ya es muy corta. Le agradecemos, Galo, en verdad. Es un tema para reflexionar cada uno de nosotros. Eh, Debo mencionar también que el tiempo que nos resta, recordemos, estamos mirando que es muy rápido lo que está sucediendo en los acontecimientos proféticos y por eso necesitamos de actuar pronto. Nelson, tus últimas impresiones, por favor, en cuanto a esta sección que estamos revisando eh, y desde esta noche de transmisión. Bueno, mis queridos hermanos, yo creo que hemos dicho mucho, hemos dicho bastante, pero no hemos dicho suficiente, la verdad. Hay mucho más que decir con respecto al tema. Ya llevamos 1 hora y media de transmisión. Así que bueno, nuestras últimas palabras, lo último que les puedo decir, vean, la, la idea, la idea fantasiosa, vamos a decirlo así, que tienen estas personas, es sumergirnos a nosotros, la clase baja, la clase media baja, no la clase alta, ellos no, ¿ya? Es sumergirnos a nosotros a un mundo digital, un mundo controlado. Ni los psicópatas más grandes de la historia de la humanidad soñaron alguna vez con imponer un gobierno, si es que se le puede llamar a esto un gobierno como el cual ellos están haciendo, no van a hacer, están haciendo, seamos claros en eso. Ya les mostré los sitios web oficiales donde están estas noticias donde ya se está poniendo todo esto en marcha. Esto se está implementando en estos momentos.
No es que va a suceder, se está implementando en este momento. Y cuando venga la siguiente pandemia que va a venir, ustedes no tienen ni idea de lo brutal que va a ser para la mayoría del mundo. Para los pocos, los muy, muy pocos que hemos sido prudentes, como las vírgenes, que hemos sido prudentes, va a ser difícil, no voy a decir que no, pero no va a ser tan difícil como la mayoría de las personas que escucharon el llamado y no hicieron caso. Galo puso un poquito la comparación del arca de Noé. Fuera bueno volver a leer ese relato bíblico y darnos cuenta, o imaginarnos, mejor dicho, ponernos un momento en el zapato de esas personas que tuvieron la puerta abierta por 120 años y cuando quisieron tomar la decisión fue demasiado tarde. Les invitamos también a un futuro, a una futura transmisión. La siguiente transmisión que haremos nosotros, vamos a hablar justamente de la ciudad del campo. Vamos a hablar de la cuestión de la vida en el campo. Vamos a tocar muchos puntos. Ahí les invitamos a la siguiente programación. Aún no tenemos una fecha, pero esperemos hacerlo lo más pronto posible, mis queridos hermanos. Los que gobiernan este mundo, voy un poquito a la parte espiritual, están engañados por Satanás. Están en las manos de Satanás. Y ellos en su idea, en su ingenuidad, vamos a decirlo así, en su idea inocente, ellos creen que van a hacer un mundo mejor. Pero Satanás los tiene engañados. Nosotros sabemos la profecía. La idea de Satanás es exterminar a la raza humana. Es exterminar totalmente a la raza humana, para que de esa manera, vamos a decirlo así, nadie se salve. Esa es la idea de Satanás. Pero estas personas tienen una idea imaginaria de hacer un mundo perfecto según la idea retorcida que Satanás les ha puesto en su mente. Y esa es donde nosotros nos van a llevar y donde nosotros simplemente nos convertimos en una gallina de granja. Yo hago una pregunta, si tú tienes una gallina y esta gallina deja de poner huevos, ¿tú qué haces con esa gallina? ¿Le das una buena vida? ¿La jubilas? ¿La pones en un corral aparte y le das de comer hasta el día en que deje de respirar ese animalito? ¿Tú haces eso con esa gallina? Nosotros sabemos que se hace con una gallina que no pone huevos. Y el momento en que nosotros dejemos de servir a este sistema del anticristo, vamos a decirlo así, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? ¿Qué dice la profecía? ¿Qué dice el espíritu? El espíritu de profecía en eventos de los últimos días, no tengo la cita, en este momento se me vino a la mente, dice que, escuchen bien, esto le dice el espíritu de profecía, dice que cientos de ciudades van a quedar destruidas. Eso dice el espíritu de profecía en el libro de eventos de los últimos días. Dice que cientos, muchísimas ciudades van a quedar destruidas. ¿Qué creen que va a pasar en las ciudades? No dice pueblos, no dice recintos, no dice zonas en el campo, no, dice ciudades que van a ser destruidas. ¿Qué creen que va a pasar en las ciudades? Yo ya les mostré cuántas ciudades, solamente en Sudamérica y no poniendo el ejemplo en otras ciudades de otros países, porque, bueno, yo sé que la mayoría de los que nos ven aquí es de Sudamérica, cómo van a incorporar, y están incorporando esto de la idea de esta idea de las ciudades de 15 minutos. Mis queridos hermanos, el mensaje es claro y es repetitivo. Salid de las ciudades. Dios creó al hombre. ¿En dónde lo creó al hombre? ¿Dónde lo puso cuando lo creó? ¿En una ciudad? No, lo puso en el campo, en un jardín, en una huerta. En eso le puso. Y es allá donde Dios nos quiere llevar, a la idea original. ¿Ya? Pero eso lo toparemos en la siguiente transmisión. Entonces, mi mensaje final, simple y llanamente lo que hemos venido diciendo, transmisión tras transmisión, salir de las ciudades. Es el momento. Queda muy poco tiempo. Les digo así, queda muy, muy poco tiempo para que nosotros tengamos la facilidad de poder salir de las ciudades. Cuando comiencen a acontecer estas cosas y nosotros queramos salir, va a ser sumamente difícil, va a llegar a ser casi imposible poder salir de las ciudades. Va a ser casi imposible, porque el momento en que te pongan a ti un control, te prohíban comprar o vender ciertas cosas, te digan, mira, tú no necesitas comprarte una propiedad allá, porque eso nos van a... y esto esto es interesante, a nosotros los que nos vivimos en el campo, pero esto lo tocaremos más ampliamente en la siguiente transmisión, nos van a poner muchos obstáculos, y a los que quieran salir de las ciudades al campo les van a poner muchos más obstáculos. No crean que cuando comienza a suceder estas cosas va a ser fácil. Uno dice, no, es que yo
voy a vender mi propiedad y me voy a... No, no, ustedes no tienen ni idea de los obstáculos que ellos van a poner para las personas que quieren vivir en el campo, porque la idea de ellos no es que nosotros nos vayamos al campo, la idea es de que nosotros del campo vayamos a la ciudad y de esa manera ellos puedan tener un control total sobre nosotros. Esa es la idea de lo que ellos quieren hacer. Así que si ustedes siguen esperando para más en el futuro, la cuestión va a ser muy complicada. Pero este tema lo tocaremos un poquito más a fondo en la siguiente transmisión. Y bueno, creo que he dicho mis últimas palabras. Cedo paso al siguiente presentador. Gracias, estimado Nelson. Definitivamente estamos mirando estas realidades. Eh, no sé, Galito, si también tú quieres acotar algo adicional para ir cerrando prácticamente nuestra transmisión, mencionando también que nosotros nos vamos a comprometer a tener un estudio, miren, un panel en el cual vamos a dedicarnos estrictamente a hablar de qué podemos hacer para cumplir el sueño de Dios, que es que usted y yo podamos dejar las ciudades. Y entonces usted con sus ideas, usted con sus experiencias también nos las puede hacer llegar. Por favor, esté atento, suscríbase a nuestro canal Grandes Enlace. De esta manera también usted nos apoya para seguir transmitiendo. Usted puede compartir también esta serie de transmisiones a otras personas que le puedan interesar. Y nosotros de alguna manera también con la ayuda del Señor estaremos en un siguiente programa, una siguiente entrega abordando de manera más especial esta temática. Pero Galito, ¿qué nos dices como última impresión antes de el cierre de esta transmisión? Gracias, Andrés y Nelson. Realmente un privilegio estar con ustedes, mis amigos. Es nuestro deseo que en esta temática que hemos querido traerles de lo que el sistema globalizado nos está trayendo en referencia a la forma de vivir de la gente en estos últimos tiempos. Y sabemos que son últimos porque la Biblia nos dice que son los últimos. Por eso son los últimos tiempos. Ellos piensan que esto continuará 1000 años por delante en esa nueva forma de vida que nos plantean, nos proponen y nos imponen, pero no así de acuerdo a la palabra de Dios. Nos dice que cuando esto esté sucediendo, entonces el tiempo de nuestra redención está cerca. Amigos y hermanos, queremos invitarles a que todos estudien la palabra del Señor, escuchen las condiciones, los eventos, lo que está pasando en el mundo. No sigan la retórica que nos dicen en los noticieros regulares, sino busquen de personas, de personas que están buscando documentaristas de diferentes ámbitos en el mundo entero que nos están diciendo las noticias que hay detrás con todas las evidencias posibles. Así que es el llamado para que nos estemos atentos y nos preocupemos de cómo podemos actuar, que es por supuesto nuestro deseo en este programa. Quiero agradecerles por su tiempo, su invitación y a nuestros queridos amigos, hermanos presentes aquí. Gracias por todo, a nuestras direcciones técnicas, a nuestros amigos que nos permiten que esta conexión sea una realidad y que el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a tener ese celo por conocer la verdad, ser libertados por esta libertad y llegar a amar esta verdad. Gracias, Andrés. Gracias, Nelson. Que Dios me los bendiga. Gracias, Galito, te damos. En realidad es un privilegio compartir con ustedes este panel. Queremos concluir con dos citas puntuales de la inspiración, apreciados hermanos y amigos, antes del cierre. Vamos a leer dos citas que se encuentran justamente en el primer episodio del Conflicto de los Siglos. Atendamos, leamos cuidadosamente qué es lo que nos declara la inspiración. Notemos. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Notemos, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Esto es para todos los que deseen escapar. La invitación está hecha, pero hay muchos que no quieren hacer caso a esto. Bueno, entonces esto no es para usted. Pero amigo y hermano, la invitación viene de parte del Señor, no de estos
hombres mortales que esta noche se han reunido. Por eso es que me salto ahora lo que está escrito en la palabra del Señor de las señales que hay en el sol, la luna, las estrellas y sobre la tierra de angustia de naciones. Pero noten, el Señor dice, velad pues. Me salto ya a la parte del párrafo final. Velad pues, dice Marcos 13:35, es la amonestación del Señor. Los que le presten atención, noten qué va a pasar. Si usted le hace caso a Dios, no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Si usted y yo ahora le hacemos caso al Señor, definitivamente usted no va a ser sorprendido porque usted ya sabía lo que venía, pero tampoco quedará sorprendido porque usted ya sabe lo que tiene que hacer. Pero ¿qué pasa si yo digo, no me importa, no quiero esto para mí, yo sigo tranquilo? Y entonces los que no quieran velar serán sorprendidos porque el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, dice aquí. Esto está en el conflicto de los siglos, página 35, párrafo 2. Y concluyo leyendo una cita adicional para que usted la pueda tener en esta noche y pueda reflexionar. Antes que el azote venga, como avenida de agua sobre los habitantes de la tierra, nos dice aquí la sierva de Dios, el Señor exhorta a todos los que son israelitas. Noten, esto es para los que son israelitas. ¿Usted es un israelita espiritual? Entonces esto es para usted. Si usted es un israelita de verdad, entonces Dios le amonesta esta noche a que se prepare para aquel suceso. Por eso Dios nos está avisando. Estas señales que estamos dando de las ciudades de 15 minutos son avisos de parte de Dios para que usted se aliste. Ahora, a los padres hace llegar este grito de alarma. ¿Quiénes son padres los que estamos esta noche aquí reunidos? Este es un aviso, esta es una alarma para usted, padre, para usted, madre de familia, para que usted que tiene hijos todavía pequeños, como este servidor, este es un llamado, una alarma para usted y para mí. El Señor nos amonesta y nos dice, juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Y entonces el Señor nos dice, salid de las grandes ciudades tan pronto como os sea posible. Esto de aquí no simplemente es una sugerencia. Esto de aquí es una realidad inherente, es una situación que ya la estamos viviendo y el Señor nos está hablando. Amigos y hermanos, a nosotros nos resta simplemente el hecho de poder avanzar y progresar en esta experiencia. Pero esta decisión es voluntaria y el Señor va a respetar lo que usted decida, pero usted está siendo amonestado. Anhelamos que podamos serle fieles al Señor en todo. Y si ahora estamos escuchando esto, pues le invitamos para que usted se una a nuestra siguiente entrega, a nuestra siguiente transmisión, que estaremos mandando la publicidad a tiempo para que usted pueda conectarse y usted pueda ser parte también de esta charla de cómo salir de las ciudades, qué hacer, cómo hacer, de acuerdo a los métodos y las instrucciones que Dios nos ha entregado, de acuerdo a las experiencias que algunos ya estamos teniendo y poder seguir avanzando. Pero no se desanime. Recuerde que el Señor está al control y usted tiene que buscar a Cristo ahora, ser el mejor amigo de Jesús y confiar plenamente en Él. Y confiar plenamente en Él es creer en cada cosa que le ha dicho y entonces haga planes con el Señor. Los cómo el Señor lo va a orientar y el Señor va a ir mostrando y va a ir entregando paulatinamente las cosas que usted necesita, de acuerdo a cómo usted también planifique con el Señor avanzar. Pero amigos, la invitación está hecha y hemos de serle fieles al Señor, cueste lo que cueste, ¿verdad? Así que gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Gracias por haber sido parte de este desarrollo de este tema tan trascendental que fue el del tema de las ciudades de 15 minutos. Gracias, mi estimado Nelson. Gracias, mi estimado Galo también. Agradecemos también la presencia de Alfonso, que tristemente se tuvo que desconectar por una situación urgente. Sin embargo, nosotros nos quedamos agradecidos también al Señor y a cada uno de ustedes que se ha conectado en esta noche. Gracias por sus comentarios también. Quisiéramos saludar a todos los que están conectados y a aquellos que lo harán posteriormente.
por favor, nuevamente recordarles, usted puede dar clic en la campanilla de nuestro canal, El Gran Desenlace, donde nuestras publicaciones estarán llegando. Intentaremos hacer publicaciones más seguidas, obviamente también, Nelson y Galo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, usted puede seguir nuestras publicaciones y lo que estamos transmitiendo y ser parte de esta experiencia hasta cuando se pueda, porque esa es la realidad. Algunos de nosotros no estamos en este momento con una buena señal de transmisión y esa es una de las causales de salir de la ciudad al campo, ¿verdad? La señal no es buena y muchos nos vamos a quedar sin señal de transmisión. Así que amigos, va a llegar un momento en el que esto se va a acabar y usted va a ser un individuo netamente dependiente del Señor. Así que vamos a ejercitarnos en esa experiencia y usted y yo tenemos que buscar al Señor cada día. Vamos a terminar con una oración en esta noche. Voy a pedirle, por favor, a nuestro hermano Galo, que nos pueda dirigir para cerrar esta transmisión en este inicio de sábado que hemos tenido sensacional. No sin antes nuevamente agradecer a cada uno de aquellos que se hicieron presentes y a cada uno de sus comentarios. Muchas preguntas quedan abiertas, las estamos considerando y las tomaremos en cuenta para nuestra siguiente transmisión que justamente hablará de este tema de la salida de la ciudad. Galito. Amén. Gracias, Andresito. Vamos a orar, mis amigos. Oremos. Querido Señor, estamos agradecidos por el tiempo que tú nos has permitido estar juntos con todos nuestros amigos y aquellos que no nos conocemos, pero nos podemos conectar y compartir. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a estar conscientes del tiempo y prepararnos en lo que nos queda del mismo, Señor. Que tú abras las puertas para que cada uno de tus hijos en el mundo entero tengan esa puerta de escape donde puedan salir de este sistema que está tomándose las últimas instancias de la existencia de este mundo. Permite que nos preparemos y que tengamos esa disposición a ser influenciados por tu Santo Espíritu y ser endoctrinados por tu santa palabra sin ningún tipo de doctrinas diabólicas que destruyan nuestra fe. Ayúdanos, Señor, en esta experiencia. Permite que este programa edifique a muchas personas, nos edifique a todos y ayúdanos a estar siempre en comunión contigo para que lo que compartamos pueda ser de bendición a quienes escuchan. Dícenos en este sábado y acompáñanos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.